Desde el inicio del programa de entrenamiento hemos venido hablando cómo la conducta o las actitudes de los adultos influyen de gran manera en el comportamiento de los niños. Es por eso que ya en esta unidad que estamos avanzando vamos a ir dando también herramientas más prácticas para modificar o aprender a modificar el comportamiento de los niños. Pero hay que tener en cuenta que modificar el comportamiento de nuestros hijos implicará también modificar nuestro propio comportamiento, porque a veces son nuestras actitudes las que están generando ese comportamiento que no es muy correcto o adaptativo en el caso de nuestros niños. Por lo general, cuando decimos que queremos modificar o cambiar un comportamiento en nuestros hijos, estamos hablando de que hay comportamientos que de alguna manera no son adecuados o no son correctos. Este niño se está portando mal en tal cosa, podemos decirlo de manera muy tradicional. Es por eso que necesitamos ir adquiriendo algunas de las herramientas puntuales y concretas que se utilizan normalmente también en la terapia para modificar estos comportamientos. Si queremos modificar entonces la conducta de nuestros niños, esos comportamientos que nos parecen inapropiados, entonces tenemos que empezar nosotros con el primer paso. Hemos visto en la unidad 1 lo importante que es aprender a observar, tener los ojos, la mente y todo nuestro ser bien abierto para observar los comportamientos y las actitudes de nuestros hijos o de los niños que estamos cuidando. Entonces damos nosotros el primer paso observando cuáles son esas conductas, cuáles son realmente esos comportamientos que vemos que no son adecuados o no son adaptados. No tanto porque a nosotros como adultos no nos gusten, sino que porque vemos que de pronto no van a servirles a nuestros hijos para su desarrollo dentro de la misma sociedad. Entonces abrimos nuestro corazón, nuestros ojos y empezamos a observar cuáles son esos comportamientos. Si hemos desarrollado las unidades anteriores, probablemente ya tengamos más claro, ¿verdad?, cuáles son esos comportamientos que yo quiero modificar, ¿verdad?, en la vida de mi hijo o de mi hija o del niño que estoy cuidando. Entonces, elaboramos eso, hacemos una observación primero, esa es nuestra tarea como adultos, y vamos elaborando nuestro registro. Lo aprendimos a hacer en la unidad número 1. Registramos básicamente, ¿verdad?, en qué momento se dan estas conductas, cómo es que se están dando. Y vamos a definir, en base a nuestra observación y nuestro registro, si esta conducta es una conducta momentánea, es decir, no se da con tanta frecuencia, no es siempre que pasa, ¿verdad? Y se nos hace más fácil identificar en qué momentos o por qué aparece, o si ya vemos que es una conducta que está bien instalada, podemos decir, ¿verdad? Hay diferentes herramientas, diferentes técnicas, vamos a aprender algunas, pero para todas ellas el primer paso es ¿verdad? Poder hacer este registro e identificar si esa conducta, ¿verdad?, que quiero modificar está ya bien instalada, se ha instalado hace poco, ¿verdad?, o cómo es que ha ido surgiendo. Entonces, para hablar de modificar la conducta o modificar el comportamiento, vamos a tener que partir como de dos líneas o aclarar en cuál de estas dos líneas es que yo quiero modificar la conducta. Primero, una de ellas es si yo quiero instaurar, ¿verdad?, o implementar una conducta. Es decir, mi hijo o mi hija o aquel niño o niña que yo cuido no hace algo, ¿verdad? No está haciendo algo que yo considero, ¿verdad?, que debería de hacer. Por ejemplo, no retira los platos o los trastes cuando termina de comer, ¿verdad? Entonces, y ya se lo hemos dicho quizás muchas veces, no dejes los trastes tirados, ¿verdad? O no dejes las cosas aquí tiradas. O por ejemplo, si vemos que no ordena, ¿verdad?, o no mantiene ordenado su cuarto. Podría ser una de las actitudes que vemos que no están ahí, pero que son importantes. No porque a mí me moleste como adulto ver el cuarto desordenado, ¿verdad?, o porque yo hasta me canse haciendo la limpieza y veo que no me ayuda, sino porque yo sé que si este niño o esta niña, ¿verdad?, o este adolescente
no ordena su cuarto, esto me quiere decir que no tiene, ¿verdad?, instaurado, no tiene implementado en sí mismo el valor del orden, y esto le va a generar problemáticas en su vida adulta. Entonces voy haciendo primero como este análisis, ¿verdad? Esto me va a hacer pues de alguna forma entrenarme también en la observación, no solo dar regaños por dar regaños, sino que va a tener un sentido el hecho de qué conducta yo quiero modificar en mi hijo o mi hija como adulto. Entonces veo esto, entonces imaginemos, no está la conducta instaurada, o sea, no está ahí y yo veo que la necesita. Entonces, para esto se utilizan algunas técnicas. Y la otra vía o la otra línea es si de pronto yo veo que está haciendo una conducta que quiero que ya no la haga más. Por ejemplo, cada vez que vamos a comer, hace algún berrinche por la comida y no quiere comer, y estoy ahí diciéndole que coma y no quiere comer, pero me hace un berrinche y yo lo que quiero es que mi hijo o mi hija, cuando vayamos a comer, no me haga el berrinche. Entonces necesitamos aclarar esto. Si es una conducta que yo quiero implementar, ¿verdad? O sea, que se implemente, que la haga mi hijo o mi hija, o si es una conducta que yo quiero extinguir, ¿verdad? O disminuir, es decir, que la hace y yo no quiero que la haga más, ¿verdad? Ya hemos visto, no porque me convenga a mí como adulto, sino porque he encontrado o he visto que esto le va a afectar. Entonces de ahí vamos a partir y vamos a tener entonces técnicas para potenciar o implementar una conducta, y vamos a tener técnicas para disminuir o extinguir una conducta. Entonces observamos, hacemos el registro, el análisis, determinamos cuál es ese comportamiento o esa conducta que queremos modificar, vemos por cuál de las dos líneas va, si es una conducta que yo quiero que implemente o haga, o si es una conducta que yo quiero que disminuya o reduzca o extinga. Entonces partimos de ahí. En los siguientes entonces 2 videos vamos a ver unas técnicas, una para implementar la conducta y la otra para poder extinguir o disminuir la conducta.